Mi nombre es Samuel Chávez Rodríguez, del curso de Lógica Jurídica, y yo les voy a hablar de un texto de Manuel Atienza Rodríguez, el cual se intitula Las razones del derecho, teorías de la argumentación jurídica. Me voy a centrar en el capítulo primero, el cual se denomina Derecho de Argumentación. Empezaré dándoles una breve introducción y, consecuentemente, hablaré un poco del ámbito de la argumentación jurídica. Partiré de la premisa la cual eh, nadie duda de que la práctica del derecho consiste de manera muy fundamental en argumentar, y pues todos solemos convenir en que la cualidad que mejor define lo que se entiende por un buen jurista tal vez sea la capacidad para idear y manejar argumentos con habilidad. Sin embargo, muy pocos juristas han leído alguna vez un libro sobre la materia, y seguramente muchos ignoran por completo que exista algo así como una teoría de la argumentación jurídica. Lo que Manuel pretende, lo que Manuel Atienza pretende ofrecer es una respuesta. Él mismo afirma que es por demás incompleta a las cuestiones de qué significa argumentar jurídicamente y cómo se ha procurado contestar a esta última cuestión. Desde luego, alguien puede contar con una buena o incluso excelente capacidad argumentativa, aunque tenga muy poco que decir sobre las dos anteriores cuestiones. Pero esa circunstancia, sin duda, digamos, feliz, parece ser compatible con la pretensión de que un libro de teoría del derecho, como el de Manuel Atienza pretende suscitar, al menos en principio, algún interés entre los juristas en general. He de decir que en lo personal lo hizo conmigo. En este primer capítulo, el que les voy a comentar, se pueden considerar conceptos básicos de la teoría de la argumentación jurídica, y pues pretende aclarar particularmente la noción de argumento deductivo. Ahora bien, como les comenté, me voy a centrar en el subtema, el cual se intitula el ámbito de la argumentación jurídica. Eh, la teoría o las teorías de la argumentación jurídica tienen como objeto de reflexión, obviamente, las argumentaciones que tienen un lugar en contextos jurídicos. En principio pueden distinguirse tres distintos campos de lo jurídico en que se efectúan argumentaciones. El primero de ellos es el de la producción o establecimiento de normas jurídicas. Aquí, a su vez, podría diferenciarse entre las argumentaciones que se presentan una fase prelegislativa y las que se producen en la fase propiamente legislativa. Las primeras se efectúan como consecuencia de la aparición de un problema social, cuya solución total o parcial se piensa que puede ser la adopción de una medida legislativa. Pongamos un ejemplo. Las discusiones sobre la despenalización o no, y en qué casos sí o no, del aborto, de la eutanasia o del tráfico de drogas, o sobre la regulación del llamado tráfico de influencias. Otro tipo de argumentaciones surgen cuando un problema pasa a consideración del Parlamento o de algún órgano de la Administración, lo haya o no discutido previamente la opinión pública. Mientras que en la fase prelegislativa puede considerarse que los argumentos tienen, en general, un carácter más político y moral que jurídico. En la fase legislativa los papeles se invierten, de manera que son las cuestiones de tipo técnico-jurídico las que pasan a un primer plano. En todo caso, teorías de la argumentación jurídica de que disponemos no se ocupan prácticamente de ninguno de estos dos contextos de argumentación. Un segundo campo en que se efectúan los argumentos jurídicos es el de la aplicación de normas jurídicas a la resolución de casos. Bien sea esta una actividad que lleva a cabo jueces en sentido estricto, órganos administrativos en el más amplio sentido de la expresión, o simples particulares. Aquí, a su vez, cabría distinguir entre argumentaciones en relación con problemas concernientes a los hechos o bien al derecho. Estos últimos, en sentido amplio, podrían llamarse problemas de interpretación. Puede decirse que la teoría de la argumentación jurídica dominante se centra en las cuestiones, los casos difíciles relativas a la interpretación del derecho y que se plantean en los órganos superiores de la Administración de Justicia. Ahora bien, la mayor parte de los problemas sobre los que tienen que conocer y decidir tanto los tribunales como los órganos no jurisdiccionales de la Administración son más bien problemas concernientes a los hechos, de manera que los argumentos que tienen lugar con
ocasión de los mismos caen fuera del campo del estudio de las teorías usuales de la argumentación jurídica. Finalmente, el tercer ámbito que tiene lugar en los argumentos jurídicos es el de la dogmática jurídica. La dogmática es, desde luego, una actividad compleja en la que cabe distinguir esencialmente estas tres funciones. La primera, suministrar criterios de la producción del derecho en las diversas instancias en que ello tiene lugar. Segundo, suministrar criterios para la aplicación del derecho. Y tercero, ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Las teorías usuales de la argumentación jurídica se ocupan también de las argumentaciones que desarrolla la dogmática en cumplimiento a la segunda de estas funciones. Como mencioné, es la de suministrar criterios para la aplicación del derecho. Dichos procesos de argumentación no son muy distintos de los que efectúan los órganos aplicadores, puesto que de lo que trata es de suministrar a esos órganos criterios, es decir, argumentos dirigidos a facilitarles, en sentido amplio, la toma de una decisión jurídica consistente en aplicar una norma a un caso. La diferencia que, no obstante, existe entre ambos procesos de argumentación podría sintetizarse así. Mientras que los órganos aplicadores tienen que resolver casos concretos, por ejemplo, si se les debe o no alimentar por la fuerza a los presos en huelga de hambre para obtener determinados cambios en su situación penitenciaria, el dogmático del derecho se ocupa de casos abstractos, por ejemplo, el determinar cuáles son los límites entre el derecho y la vida y el derecho a la libertad personal, y cuáles son los derechos o el derecho que debe prevalecer en caso de que estos entren en conflicto. Con todo, parece claro que la distinción no puede efectuarse siempre, o quizás casi nunca en forma muy tajante. Es decir, por un lado, porque el práctico necesita recurrir a criterios suministrados por la dogmática, al menos cuando se enfrenta con casos difíciles. Por ejemplo, para adoptar una decisión fundamentada sobre la primera cuestión antes planteada, habría que contestar a la segunda con carácter previo, al tiempo que la dogmática se apoya también en casos concretos. Por otro lado, porque en ocasiones los tribunales o cierto tipo de tribunales tienen que resolver casos abstractos, esto es, sus decisiones pueden no constituir simplemente en condenar a X a pagar una cierta cantidad de dinero o en absolver a Y de determinado delito, sino también en declarar que determinada ley es inconstitucional, que un reglamento es ilegal o que cierta norma debe interpretarse en cierto sentido. Por lo demás, algunos tribunales, al decidir un caso concreto, crean jurisprudencia, lo que significa que la regla en que basan su decisión y que viene expresada en la ratio decidendi del fallo tiene un carácter general y abstracto, y consecuentemente vale para los casos futuros. Bueno, creo que este capítulo del libro de Manuel Atienza nos da un panorama y nos da una serie de ideas de lo que puede constituir, como se intitula el subtema, el ámbito de la argumentación jurídica. Es decir, parte de diferentes acepciones que le podemos dar a la argumentación y que esas acepciones tienen a su vez un ámbito en particular que está directamente relacionado a nuestro ámbito, ya sea, como lo mencionaba, dogmático y en un futuro al práctico, cuando estemos en la práctica como abogados. Creo que vale la pena retomar este texto, sobre todo de manera completa, ya que a través de él nos van a surgir dudas y va a ser el mismo Manuel Atienza el que se encargue de resolverlas o en su caso de generar aún más.